Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Marina Santini y esto es La Diaria Vivo. Putin pidió a los militares ucranianos que tomen el poder. El conflicto en Ucrania avanza ya con los soldados rusos instalados en Kiev, la capital del país. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, se dirigió este viernes al ejército ucraniano y le pidió tomar el poder en la capital para derrocar al presidente Volodymyr Zelensky y a sus ministros. Tomen el poder entre sus manos, será más fácil negociar entre ustedes y yo, dijo Putin al ejército ucraniano a través de una conferencia de prensa. Resaltó que no busca combatir a los militares, sino a las formaciones nacionalistas que se están comportando como terroristas y usando a los civiles como escudos humanos, ya que colocan sus armamentos en zonas civiles y luego quieren acusar a Rusia de provocar víctimas entre la población civil. En tanto, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, aseguró que esta mañana hubo ataques con cohetes rusos en Kiev y dijo que la última vez que esa ciudad experimentó algo así fue en 1941, cuando fue atacada por la Alemania nazi. Las autoridades ucranianas han pedido a sus ciudadanos que tomen las armas, que informen de los movimientos enemigos y que neutralicen a los ocupantes. Zelensky pidió a la comunidad europea que se una al combate en su país contra Rusia y advirtió a los líderes de la Unión Europea que puede ser la última vez que lo vean vivo. El Kremlin aseguró que está dispuesto a negociar con las autoridades ucranianas si depone las armas. El gobierno define el lunes el precio de los combustibles y URSE indica subas en naftas y gasoil. El último informe de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua indica que según el precio de paridad de importación, los precios de las naftas y el gasoil deberían subir en torno a 5 y 8% respectivamente. Estos cálculos no incluyeron la suba del crudo que se registró este jueves, después de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que podría significar mayores aumentos. A partir del informe de la URSEA, el Poder Ejecutivo anunciará este lunes cuáles serán los precios de los combustibles para el próximo mes, que como le indica la LUC, deben ajustarse mes a mes. Este viernes el presidente Luis Lacalle Pou se reunió por este tema con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el ministro de Industria, Omar Paganini, quien dijo a Telemundo que están trabajando en la decisión. Y que lo que la URSEA recomienda implicaría, para llevarlo al precio de paridad de importación, un ajuste del orden del 5% para las naftas y del 8% para el gasoil. Entonces venimos a contarle esto al presidente y juntos estamos trabajando para ver los esfuerzos que se pueden hacer para mitigar un poco eso. Estamos en un momento muy particular del mundo y justamente los commodities, entre ellos el petróleo, pero también los productos de Uruguay y demás, están sufriendo volatilidades igual que las monedas. O sea que es un momento difícil para tomar decisiones, por eso vamos a ser cautos y lo estamos trabajando con tranquilidad para tomar una decisión para el lunes. La invasión a Ucrania generó que el precio del barril supere las 3 cifras, aunque finalmente terminó en $98. Otras commodities también están mostrando presiones al alza desde el anuncio del conflicto. Bustillo aseguró al Parlamento que el TLC con China está avanzando. A pedido del diputado frente amplista Daniel Casciani, el canciller Francisco Bustillo compareció este viernes ante el Parlamento para dar explicaciones sobre el estado de las negociaciones con China de cara a un tratado de libre comercio. Casciani explicó que si bien el TLC se anunció en diciembre, aún no hubo novedades sobre el tema y preguntó en particular sobre el estudio de prefactibilidad que está en curso. A nosotros nos preocupa esta demora en el cierre del estudio de factibilidad, ya que es, para nosotros, es la etapa más sencilla de un posible y largo trayecto para intentar comenzar y culminar exitosamente un proceso de negociaciones comerciales, en este caso con la República Popular de China, que es nuestro principal socio comercial hoy en el comercio de bienes. Casciani dijo que el anuncio del TLC es un asunto de Estado que el Frente Amplio en su momento festejó. Sin embargo, opinó que China no parece ir en la misma línea y teme que se hayan generado expectativas que no vayan a cumplirse. Por su parte, Bustillo aseguró que las negociaciones con China no solo siguen en pie, sino que están avanzando. Nuestro gran desafío es poder ampliar y diversificar la agenda de intercambios con China, agregarle valor, captar inversiones y acceder a todas las oportunidades que ofrece el proceso de crecimiento y desarrollo de este país con el cual mantenemos excelentes relaciones. En eso nos encontramos trabajando intensamente mediante la negociación de un estudio de factibilidad de un potencial tratado de libre comercio. El canciller aseguró que la pandemia ha desacelerado los trámites, pero señaló que la última comunicación que mantuvo con el Ministerio de Comercio chino fue este jueves. Por otra parte, contestó acerca del conflicto que este acuerdo podría suponer para el Mercosur, uno de los puntos centrales del planteo de Casciani.
en el marco de las acciones que venimos desarrollando en materia de inserción internacional y concretamente la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con China, con eventualmente Turquía, como manifesté, y algún otro país, se había informado debidamente a nuestros socios y vecinos en el Mercosur. Y vaya que lo hicimos y lo hemos hecho públicos en reiteradas ocasiones. Desde el primer momento fueron informados nuestros, en mi caso, mis colegas cancilleres, como en el caso de los presidentes, también de parte del presidente del Uruguay, Lacalle Pou. El canciller aseguró que este estudio de prefactibilidad es distinto al que se hizo en 2016 durante el gobierno de Tabaré Vázquez, ya que en este caso se hace en conjunto con China. De todas formas, indicó que se usó el documento anterior como insumo. Topolansky calificó de embestida baguala la forma de gobernar de la coalición. La semana que viene se reinician las actividades parlamentarias tras el receso de verano y la senadora del Movimiento de Participación Popular, Lucía Topolansky, renunciará a su banca después de 22 años en el legislativo. En entrevista con La Diaria, la senadora contó que decidió retirarse porque la pandemia la obligó a aislarse y no le permitió mantener su despacho de puertas abiertas, como lo hizo durante toda su carrera. Al mirar la situación del Parlamento hoy, considera que está difícil, pero prefiere no hablar de una grieta. Un término que no me gusta es un término que viene de la Argentina y en Argentina ha sido tremendamente dañino y ojalá no se instale en Uruguay. Pero ¿qué es lo que uno ve? Hay una prédica constante contra el movimiento sindical, hay una prédica constante contra el Frente Amplio. Parecería que todo lo negativo que hay en el país se hizo en 15 años de gobierno del Frente Amplio. Cuando este gobierno, la inversión más grande de la historia del país, la trabajó el Frente Amplio y se está ejecutando durante el actual gobierno. Y no tenemos ningún problema, pero decilo, querido. A su entender, el oficialismo no reconoce la importancia que tuvieron las gestiones del Frente Amplio para atravesar la crisis de la pandemia, como por ejemplo el plan Ceibal para llevar adelante las clases virtuales. Consideró que el ambiente político dentro del Parlamento está crispado, aunque espera que esta crispación tenga marcha atrás. En ese sentido, reflexionó sobre el rol que las redes sociales están teniendo sobre el discurso político y aseguró que hay prácticas que no comparte. Yo no puedo entender que un comunicado de un ministerio, de presidencia o de algo sea primero a través de un tuit. Capaz que sí, que tiene que ser, pero es algo que a mí no me cierra. Los tuits se usan para comunicados, para cosas generales y después para pensamientos personales. A veces ponen cualquier pelotazo, cualquier cosa absolutamente secundaria, porque se les ocurre y arman un lío gratuito. Si los que tenemos responsabilidad no tenemos que pensar que escribiendo algo, diciendo algo, haciendo una declaración o lo que sea, somos representantes también. Topolansky confesó que si bien no termina de entender el fenómeno de las redes, sí identifica lo útiles que pueden resultar a algunos parlamentarios que han hecho de Twitter una herramienta. La senadora también habló sobre la muerte del exministro Eduardo Bonomi, quien fue su compañero de militancia desde los inicios del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros hasta la fundación del MPP. El otro día en el Ejecutivo pusimos sobre la mesa todas las tareas que estaba haciendo porque hay que suplirlo. Y era impresionante. Impresionante. Es una pérdida que la vamos a sentir, que la sentimos y la vamos a sentir. Y creo que para el Frente también, porque él trabajaba en una cantidad de cosas del Frente. Era muy dedicado el otro día, además, como era un hombre muy tenaz, muy terco, muy comprometido, nunca aflojaba. Y eso, ese mismo compromiso, lo llegó a tirar de la piola mal. Hasta que se rompió. Topolansky considera que no hay voluntad del oficialismo de escuchar las propuestas de la oposición y calificó de embestida baguala la forma de gobernar de la coalición. En particular, subrayó que observa un gobierno muy presidencialista con poco foco en el Parlamento. Mercedes Vigil llamó a votar en blanco en el referéndum contra la LUC.
El año pasado, la escritora Mercedes Vigil apareció en la escena política de la mano del grupo Foro de Montevideo, que reclama la liberación de los presos de Domingo Arena por delitos de lesa humanidad. Ahora Vigil lanzó junto a otras personalidades su propia campaña de cara al referéndum contra 135 artículos de la LUC, en la que llama a votar en blanco. En el lanzamiento del grupo, denominado Azul y Blanco, el abogado Fernando Dotti explicó que si bien los votos en blanco contabilizan a favor del no, la intención de este movimiento es enviarle un mensaje al gobierno. ¿Por qué votar en blanco? Entonces, y acá viene el porqué de esta convocatoria. El voto en blanco, digamos que es un respaldo a la LUC, que en términos generales, hablo a título personal, es una buena ley, más allá de algún bemol que uno puede tener, pero es una buena ley en términos generales, pero no es un apoyo al gobierno, al contrario, es una señal de advertencia, es un llamado de atención, es pedir un poco más, es pedir que se cambie de verdad. Por su parte, el escritor Eduardo Avenia, que también integra el Foro de Montevideo, aseguró que con el voto en blanco lo que se pide es más LUC. Este comando que hemos llamado Azul y Blanco, lo que quiere es, digamos, que teñir de color ese blanco. Hemos decidido teñirlo de azul. ¿Por qué de azul? Porque el azul es un celeste más intenso. Son los colores de la bandera, por otra parte, ¿sí? Y ¿qué estamos queriendo decir con ese azul? Que queremos ir, como decía Fernando, un paso más. O sea, no solamente queremos LUC, queremos más LUC. Los integrantes criticaron la tibieza del actual gobierno y apuntaron directamente contra los movimientos feministas. A su turno, Vigil hizo hincapié en que la LUC no es suficiente, por ejemplo, para resolver los problemas que ve en la educación pública. Y la LUC no le cambia la vida a la República y la portabilidad numérica tampoco. Lo que le va a cambiar la vida a la República es cambiar la filosofía marxista que está en la UDELAR, en las escuelas, en sus docentes y en sus textos, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que justamente al cambio de gobierno era lógico que se cambiaran las autoridades y cambiar la filosofía, regularizando los sindicatos. En la exposición del grupo apareció también la demanda de la liberación de los presos de Domingo Arena, a los que calificaron de presos políticos. Las condenas por abuso sexual en Uruguay aumentaron 49% entre 2020 y 2021. En apenas un mes se hicieron públicos 2 casos de violaciones grupales en Uruguay. El primero fue en Cordón en enero y derivó en la imputación con prisión preventiva de 3 adultos. El segundo caso se dio a conocer la semana pasada, cuando 2 mujeres denunciaron haber sido violadas por 3 policías de la Guardia Republicana en un patrullero. Este viernes, los acusados por esta causa fueron imputados por la Fiscalía de Delitos Sexuales. Mientras tanto, feministas autoconvocadas llamaron a manifestarse frente al Ministerio del Interior para expresar su repudio ante este caso, bajo la consigna "Tranquilos, nosotras no violamos". En Uruguay, los delitos sexuales más denunciados son el abuso sexual y el abuso sexual especialmente agravado. En 2021 representaron 55,3% del total de crímenes sexuales denunciados, según datos publicados este jueves por Búsqueda, con base en datos de la Unidad de Estadística de la Fiscalía. En un solo año, las condenas por abuso sexual aumentaron 49%, al pasar de 198 en 2020 a 295 en 2021. La cifra sigue siendo baja si se considera que esas 295 condenas representan apenas 16,1% de los casos denunciados. El informe también detalla que el año pasado se denunciaron 3.320 delitos sexuales en Uruguay, 2% menos que en 2020. La enorme mayoría de las víctimas, 83,7%, fueron mujeres y solo 14,3% de los casos terminaron en una condena. Aquí está su disco, el que prefiere la mayor audiencia. Aquí está su disco. Radio Montecarlo comunicó con dolor el fallecimiento de Roberto Méndez, quien durante más de una década condujo los programas Aquí está su disco y Tangos a media luz. Nacido en 1966, fue un apasionado de la radio desde su infancia en Soriano y viajó con 20 años a Montevideo a estudiar electrónica. Cursó toda clase de estudios relacionados con la locución y desempeñó tareas de locutor comercial en transmisiones deportivas, conductor, maestro de ceremonias de eventos y publicista. Como fanático del tango, fue la voz de Los Favoritos en Gardel FM y condujo los programas Solo Tango en Canal 4 y Ciudad de Tango en Canal 5.
Sus hijos informaron que falleció en paz y lleno de afecto, mientras que Montecarlo lo recordó como el de las bromas ingenuas y la sonrisa pícara. Por su rol de presentador oficial y maestro de ceremonias en la Intendencia de Canelones, también lo saludó el intendente Yamandu Orsi. Y hasta acá llegó la Diaria Vivo de hoy. Por más información, análisis y entrevistas, podés visitar nuestra página web. Nos vemos el lunes, nos leemos siempre.